Bien, entonces, como estaba diciendo, vamos a ver hoy el tema 2, rentas, ¿vale? Rentas financieras. Los puntos principales que vamos a ver en este tema son, primero vamos a ver el concepto de renta, que es una renta, y su clasificación atendiendo a diversos criterios. Vamos a ver la valoración, que faltaría aquí ponerla. Y después pasaremos a el estudio concreto de distintos tipos de renta. Vamos a distinguir o vamos a hacer un estudio exhaustivo de las rentas constantes, de las rentas variables en progresión geométrica, de las variables en progresión aritmética y después veremos unas más generales en las que no va a haber una distribución uniforme de los capitales, ¿vale? Tanto en la constante, en la variable como en la aritmética, nosotros vamos a saber cómo son esos términos de la renta que van a ser unos parámetros determinados, ¿no? Bueno, pues en el último punto pues serán rentas generales, donde ya no se verifique que hay uniformidad, ¿vale? Bien, entonces, vamos a empezar por el concepto de renta. ¿Qué es una renta? ¿Qué es una renta? Bien, antes de deciros lo que es una renta, fijaros. Nosotros en el tema 1, hemos visto leyes de capitalización y de descuento, simples y compuestos, ¿vale? ¿Cuál era el objetivo de esas leyes financieras? Pues era calcular las proyecciones de los capitales en un momento anterior o en un momento posterior. Es decir, nosotros cogíamos un capital y lo movíamos. A ese movimiento le llamamos proyección, o hacia atrás o hacia adelante. Si movíamos el capital hacia atrás, le llamamos descuento. Y si movíamos el capital hacia adelante, le llamamos capitalización. Pero lo hacíamos de uno en uno, ¿vale? Bueno, pues claro, ¿qué es una renta? Una renta es un conjunto de N capitales financieros de cuantía A sub 1, A sub 2, A sub n y vencimiento V1, V2, V sub n, que están ubicados en los intervalos T sub 0, T sub 1, T sub 1, T sub 2, T sub n menos 1, T sub n. Gráficamente sería lo que tenéis ahí en la pizarra, ¿vale? Bien, entonces, fijaros. En el tema 1 nosotros hemos aprendido a mover capitales de uno en uno, ¿vale? Cuando teníamos más de uno, pues cogíamos y sumábamos las proyecciones, ¿no? Bueno, pues en este tema, ahora vamos a ver cuáles son los elementos de la renta, cómo se clasifica, cómo se valora, ¿no? Pero os digo la idea general. La idea general es, vamos a intentar calcular el valor de la renta en un momento determinado, es decir, el valor de todos los capitales eso en un momento determinado, y lo vamos a intentar no hacerlo uno a uno, sino moverlos todos a la vez. Esa va a ser la idea, ¿vale? Sí, para que diferenciéis el tema 1 del tema 2. En el tema 1 nosotros estamos moviendo capitales uno a uno y en el tema 2 nosotros vamos a coger, en vez de uno a uno, vamos a ver todos los que podamos y lo vamos a mover a la vez, ¿vale? Esa es la idea. Bien. Bueno, pues fijaros, en principio eso es una renta, un conjunto de N capitales. Se supone que para que nosotros consideremos una renta tiene que haber como mínimo dos, ¿vale? Un término solo no se considera renta. Un término yo sé moverlo solo. Como la idea es mover capitales en grupo, pues para nosotros una renta va a ser como mínimo dos capitales, N mayor que 1, ¿vale? Bien. Los vencimientos en principio pueden estar en cualquier punto del intervalo T sub 0, T sub 1, ¿vale? Este sería, digamos, el primer término de la renta en el que está situado ahí. Nosotros hemos puesto V1 en medio, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ese V1 puede estar aquí, puede estar al principio o puede estar al final, ¿vale? Bueno, pues fijaros, para que el estudio teórico sea más cómodo para nosotros, vamos a suponer que los vencimientos son periódicos, ¿vale? Los vencimientos son periódicos y sí, van a estar situados a la misma distancia siempre y que además van a estar situados o al principio o al final, ¿de acuerdo? Eso es por comodidad desde un punto de vista teórico, ¿vale? Por tanto, vamos a considerar que son periódicos o equidistantes, ¿de acuerdo? Sí, la distancia entre T sub 1 y T sub 0 es la misma que la que de T sub 1 a T sub 2, ¿de acuerdo? Ahí, es la misma distancia, T sub 1 menos T sub 0 igual a T sub 2 menos T sub 1
igual a T sub n menos T sub n menos 1. Eso significa equidistante o periódico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo considero una renta que los vencimientos van de mes en mes, pues ahí estaríamos diciendo que en la renta los periodos son meses, ¿vale? Pero van siempre en meses, no uno en un mes, después otros 3 meses más hacia adelante, después otros 7 meses más hacia adelante, entonces eso no sería periódico, ¿vale? Que sería una renta, pero no sería una renta que sea fácil de estudiar desde un punto de vista teórico, ¿vale? Entonces, para evitar que el estudio teórico sea muy complejo, pues vamos a suponer que son equidistantes. Un ejemplo de renta, en este caso, de 8 términos, pues sería una renta en el que se consideran sueldos de 600 euros al final de cada mes, ¿vale? Sería un ejemplo. Una renta puede ser, por ejemplo, un alquiler que nosotros pagamos, o una hipoteca que nosotros pagamos, o unas aportaciones que hacemos a un plan de pensiones, ¿vale? Sí, son más de 2 capitales que están situados de forma periódica, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuáles son los elementos de una renta? ¿Cuáles son los elementos de una renta? Bueno, pues digamos que el elemento estrella son los A minúsculas, son lo que vamos a llamar términos de la renta o pagos, ¿vale? Los términos de la renta son los A minúsculas. Un capital financiero siempre es una unidad, perdón, es una magnitud bidimensional, ¿vale? Tiene una cuantía y un vencimiento, ¿no? Bueno, pues los términos son las cuantías, ¿de acuerdo? Los términos son las cuantías, a sub 1, a sub 2, a sub n, son los términos de la renta. Después, vamos a llamar periodo de maduración de la renta o periodicidad de la renta al tiempo que transcurre entre 2 vencimientos consecutivos, ¿vale? Es decir, T sub 0, T sub 1, T sub 1, T sub 2, ¿vale? En general, el intervalo T sub S, T sub S más 1, ¿vale? Este es el periodo de maduración, ¿vale? Estamos suponiendo que son siempre iguales, ¿de acuerdo? Vamos a llamar origen de la renta a T sub 0, es decir, el extremo inferior del primer periodo de maduración. Y vamos a llamar final de la renta a el extremo superior del último término, perdón, del último intervalo de maduración, ¿vale? O último periodo de maduración. Y vamos a llamar duración de la renta, vamos a llamar duración de la renta a el intervalo T sub 0, T sub n, en realidad sería la distancia entre los dos, ¿vale? Y por último, vamos a llamar frecuencia de la renta al número de capitales disponibles en un año, ¿vale? Si observáis, el periodo de maduración y frecuencia no son lo mismo, pero están relacionados, ¿vale? Porque si yo digo que los periodos de maduración son meses o de periodicidad mensual, ¿vale? Estaríamos diciendo que la frecuencia de la renta es 12. Es una renta de frecuencia 12, que es el número de capitales disponibles en un año, ¿vale? O si, por ejemplo, considero una renta trimestral, pues sería de frecuencia 4, ¿vale? La frecuencia no se suele utilizar, se suele utilizar más el tema mensual, semestral, trimestral, ¿vale? Y cuidado porque las rentas no tienen por qué ser siempre con periodos anuales o periodos inferiores al año, pueden ser periodos superiores al año, por ejemplo, bienales o trienales, cada 3 años, ¿vale? Entonces, si yo considero una renta trienal, ¿de qué frecuencia sería? Un tercio, ¿vale? Porque en un año, pues, o sea, hay un pago cada 3 años, no sería un tercio, ¿vale? Bien, bueno, pues esos son los elementos de la renta, ¿vale? ¿Cómo se clasifican las rentas? ¿Cómo se clasifican las rentas? Bueno, pues se van a clasificar en función de sus elementos, de cómo sean los elementos, ¿vale? De cómo sean los elementos, dónde estén situados, dónde empieza y dónde yo valore, ¿vale? Entonces, según la cuantía, vamos a distinguir entre rentas constantes y rentas variables. Rentas constantes será aquella en la que todos los términos son iguales, igual a, siempre 1000, por ejemplo, lo que hemos visto antes del sueldo, ¿no? O variables en las que ya no hay una igualdad entre todos los términos son distintos, ¿vale?
Dentro de los variables vamos a distinguir dos casos particulares. Las variables en progresión geométrica y las variables en progresión aritmética, porque esa variación sigue una regla determinada. En concreto, la geométrica, un término se obtiene del anterior multiplicando por una cantidad fija que llamamos razón, ¿vale? O el cociente entre dos términos consecutivos siempre es el mismo, ¿vale? O las variables en progresión aritmética en las que un término se obtiene del anterior sumando una cantidad constante que llamamos diferencia. La D minúscula se llama diferencia. O que la diferencia entre dos términos consecutivos siempre es la misma, ¿vale? Entonces eran casos especiales. Después hay rentas que son variables que no son ni aritméticas ni geométricas, ¿vale? Bien, eso es según la cuantía. Entonces, fijaros que según la cuantía ya tenemos dos tipos de rentas, constantes y variables. En realidad tenemos tres, porque vamos a considerar las variables en aritmética y las variables geométricas, ¿vale? Ahora, según la duración, claro, la duración era el intervalo de tiempo donde estaba de t sub 0 a t sub n, ¿no? Bien, bueno, pues, según la duración, la renta va a ser, según la duración, pues el número de pagos, ¿vale? Va a ser temporal o discreta, también se llama discreta, si tiene un número finito de pagos. 10 pagos, 20 pagos, 80 pagos, 2000 pagos, da igual, finito, ¿vale? Y perpetua o ilimitada si tiene un número infinito de pagos. Esas son las rentas vitalicias, por ejemplo, ¿vale? Se supone que uno va a vivir infinito, ¿vale? Después, ya después veréis que cuando entremos en la renta perpetua, una renta perpetua y una renta de 100 años son prácticamente lo mismo, ¿vale? Y que 100 es ya mucho, pues yo os explicaré por qué, ¿vale? Pero hay rentas perpetuas que supone uno que son ilimitadas, siempre, ¿vale? Bueno, pues están las temporales y las perpetuas, ¿vale? Entonces, fijaros que nosotros, estas clasificaciones se pueden ir mezclando, me explico. Una renta, de momento, es o constante o variable, o temporal o perpetua, ¿vale? Pero esto se puede mezclar, es decir, constante, temporal, constante, perpetua, variable, aritmética, temporal, variable, geométrica, temporal, variable, aritmética, perpetua. Es que ya empezamos a tener un número considerable de rentas, ¿no? Bueno, eso según la duración. Según el vencimiento de los pagos, es decir, según donde estén situados, ¿vale? Habéis visto que yo he dicho, el V1 estaba al principio estaba en medio, ¿no? Yo os dije, por comodidad lo vamos a poner o al principio o al final, ¿vale? Pues si están al principio, perdón, si están al final de cada periodo, se llaman pospagables. Pospagables es que los términos están al final del periodo. Y prepagables si están al principio del periodo, ¿vale? Ahora os pongo los gráficos correspondientes. Pospagable al final, prepagable al principio, ¿vale? Eso sería gráficamente una renta prepagable, los pagos son al principio. O las cuantías están situadas al principio del intervalo y pospagable al final. Un ejemplo de pospagable, un sueldo. El sueldo normalmente se cobran al final de mes, ¿vale? Salvo que sea tu padre el que te lo paga, pero si no, en una empresa siempre se paga al final, ¿no? Prepagable, un ejemplo claro de renta prepagable. Yo era alguien que tenga un piso alquilado aquí y lo decía. Un alquiler. Un alquiler es prepagable. Cuando vosotros vais a alquilar un piso, siempre tenéis que pagar por anticipado. Por adelantado, por lo menos en lo usual, ¿vale? Entonces, un ejemplo de renta prepagable sería un alquiler. Un ejemplo de renta pospagable, un sueldo, ¿vale? Aunque hay más, por ejemplo, una hipoteca o aportaciones que uno hace a un plan de pensiones o a un fondo, ¿vale? Eso es según los vencimientos. Según el momento de valoración, según donde yo quiera saber cuánto vale la renta en ese momento determinado, vamos a distinguir entre renta inmediata, si el momento de valoración coincide con el origen o con el final de la renta, es decir, que T sub 0 es 0 o T sub n es n, ¿vale? Pues yo voy a valorar en 0 o voy a valorar en n, ¿vale? Entonces, si el momento de valoración coincide con el inicio de la renta,
vamos a decir que es inmediata, ¿vale? Vamos a decir que es diferida si el origen de la renta es posterior al momento de valoración. Fijaros, yo aquí voy a valorar aquí, momento de valoración, y aquí empieza la renta. ¿Vale? Entonces, hay un periodo en el que un periodo que transcurre entre que yo quiero valorar y donde empiezan los términos, ¿vale? Un ejemplo de una renta diferida sería, por ejemplo, un piso que vosotros compráis que está en construcción. Vosotros dais una entrada, pero todavía falta 1 año y medio para que me lo entreguen. Entonces, yo hasta dentro de 1 año y medio no empiezo a pagar el resto, ¿vale? Entonces, si yo hago el contrato en el momento cero, ¿vale? En el momento cero, hasta que yo empiece a pagar hay un periodo determinado, ¿de acuerdo? Entonces, donde realmente se empieza a pagar es en la entrega de llaves, teóricamente, que sería T0, ¿vale? Y ahí empieza uno a pagar ya la casa o el piso o lo que sea, ¿vale? Eso sería un ejemplo de una renta diferida, ¿vale? Y después están las anticipadas, que son en las que la renta termina antes que el momento de valoración, ¿vale? Gráficamente lo vais a ver más claro. Esto no sería el final de la renta, ¿vale? El final de la renta está aquí. Esto sería el momento de valoración. Este es el final de la renta. La renta termina aquí, pero yo la quiero valorar aquí, ¿vale? Un ejemplo de renta anticipada. Por ejemplo, un plan de pensiones. Sabéis que los planes de pensiones, aunque la ley está cambiando, pero los planes de pensión en principio no se pueden rescatar hasta que uno se jubila. Tú vas haciendo aportaciones para garantizarte unas prestaciones en condiciones en el momento que te jubilas, que tal como está la cosa, y pensando prontito en hacer un plan de pensiones, aunque sea metiendo poquito, ¿vale? Porque a mí me queda poco, pero no sé si voy a llegar, imaginaros vosotros, porque esto está fatal, ¿vale? Entonces, imaginaros que vosotros estáis haciendo aportaciones, al principio pocas, después muchas, ¿no? Y os faltan 3 años para jubilaros y ya no queréis aportar más porque ya tenéis más o menos un montante importante, o porque por tema de liquidez no podéis hacer las aportaciones que habéis estado haciendo hasta ahora y dejáis de aportar. Imaginaros, os vais a jubilar a los 65 y tenéis 63 y os quedan 2 años en los que no podéis rescatarlo, no podéis rescatar ese dinero, pero tampoco os podéis permitir el lujo de meter más dinero, ¿vale? Entonces, el último periodo que habéis hecho aportaciones es en el año que cumplís los 63, pero no lo podéis rescatar hasta los 65. Entonces, este sería a los 63 años y este sería a los 65. Las aportaciones aquí quedan anuladas, digamos, ¿no? Bueno, pues yo quiero valorar aquí. Sin embargo, la renta terminó, el último pago de la renta terminó en un momento anterior. Esto es una renta anticipada, ¿vale? Anticipada es porque los pagos terminan antes que el momento de la valoración, ¿vale? Bien. Después, desde el punto de vista de la periodicidad de los términos, vamos a distinguir entre rentas anuales y rentas fraccionadas, ¿vale? Rentas anuales serán las de frecuencia 1, hay un solo pago al año, y fraccionadas, pues si no son anuales. Pueden hacer, la periodicidad es inferior al año o superior al año, ¿vale? Por ejemplo, mensual, trienal, quinquenal, semestral, ¿vale? Que no sea anual, simplemente, ¿vale? Vale. Entonces, fijaros, hemos visto según la cuantía, constante y variable. Según la duración, temporal y perpetua. Según el vencimiento, pospagable y prepagable. Según el momento de valoración, inmediata, diferida y anticipada. Y según la periodicidad, anual y fraccionada. Bueno, pues eso se van mezclando, ¿eh? Es decir, constante, temporal, pospagable, inmediata, anual. Y ahora, de esos 5 que yo tengo, voy cambiando, ¿vale? En vez de constante voy a poner ahora variable y lo demás lo dejo igual.
o en vez de postpagable cambio y pongo prepagable, o en vez de inmediata pongo diferida, o en vez de inmediata pongo anticipada, o en vez de anual pongo fraccionada, ¿vale? Pues fijaros que si atendemos a los criterios, nosotros tenemos 48 tipos de renta posibles. 48 tipos de rentas posibles, ¿vale? Porque hay dos según la cuantía. Hay dos según la duración. Hay dos según donde estén los vencimientos, ¿vale? Hay tres según el momento de valoración. Y hay dos según la periodicidad. Y hay más porque también están las rentas dependiendo de... Yo quiero valorarlas, ¿no? Y por ejemplo, momento de valoración. La valoración se puede hacer en régimen simple o en régimen compuesto. Luego habría otros dos más. Lo que pasa es que nosotros, las rentas, las vamos a estudiar régimen compuesto, siempre. Entonces nos vamos a decir rentas simples, que las hay, y rentas compuestas. Nosotros, las rentas siempre van a régimen compuesto, ¿vale? Luego, fijaros, sería 48 tipos de renta, ¿vale? 48 tipos de renta hay, ¿vale? De las cuales yo voy a calcular normalmente dos valores, el valor actual y el valor final, ¿vale? Luego, a priori habría 96 valoraciones. 96 valoraciones. Mentira, no hay 96, porque las rentas que son perpetuas no tienen valor final, solamente tienen valor actual. Valor final no tiene sentido, ¿vale? Porque no acaban nunca, entonces no tienen valor final. Si yo hago esa salvedad, hay, si no me equivoco, 72 tipos de valores, o 72 valores posibles, entre actuales, que hay 48, y finales, que hay 24, ¿vale? 72 valores, ¿vale? Bueno, pues vais a ver que nosotros vamos a ser capaces con máximo 9, y me estoy tirando largo, 10 largo, con 1, 2, con 6 o 7, voy a ser capaz de valorar cualquier renta independientemente de cómo sea, y os estoy diciendo que hay 72 valores, y con 9 me voy a conformar, ¿vale? Y ya voy tirándome largo, ¿eh? Ya voy tirándome largo. Claro, pero para eso hay que entender bien el concepto de valor actual de una renta modelo, que vamos a llamar, ¿vale? Esto me estoy anticipando a lo que vamos a ver, pero lo que quiero que veáis es que yo me pongo aquí ahora pongo renta, imaginaros, renta, y pongo constante, temporal, pospagable, inmediata, anual. Eso es una renta, ¿vale? Y ahora os digo, en vez de constante, en vez de constante, voy a poner ahora variable en progresión aritmética. Ya tengo otra distinta. Y digo, pues ahora geométrica, ¿vale? Pues ahora en vez de temporal, perpetua. Pues ahora en vez de pospagable, prepagable. ¿Veis cómo se van combinando, no? Pues eso además conlleva a lo que vamos a ver ahora, que es la valoración, en teoría para cada uno dos valores. En realidad para las perpetuas nada más que uno, ¿vale? Pero fijaros la importancia de lo que vamos a ver ahora, en la valoración y la relación entre las valoraciones, para empezar. Quedaros con 72 fórmulas ahora mismo, ¿vale? Bien. ¿Qué es el valor actual de una renta? ¿Qué es el valor actual de una renta? Vamos a ver. ¿Qué pensáis que es el valor actual de una renta? Yo voy a tener una renta así, imaginaros, 0, T sub 0, T sub 1, T sub 2, T sub n y n. Vale, vamos a suponer que la renta es así. A sub 1, A sub 2, A sub n, ¿vale? ¿Qué creéis que va a ser el valor actual? Que va a ser el valor en cero. ¿Qué creéis que vamos a hacer? A ver, cuando estábamos en el tema 1 y nosotros decíamos valor actual, ¿qué hacíamos? Cogíamos término a término, nos lo llevábamos al momento que fuera y lo sumábamos, ¿no? Suma de proyecciones, ¿no? Es decir, voy a coger este, lo voy a llevar aquí, voy a coger este, lo voy a llevar aquí, voy a coger este, lo voy a llevar y lo voy a sumar, ¿vale?
Eso va a ser el valor actual, que lo vamos a denotar como V0 o como A mayúscula, ¿vale? Porque el momento de valoración puede ser cualquiera, pero a nosotros nos va a interesar dos, nos van a interesar dos en concreto, el 0 y el n, ¿vale? Si yo lo quiero hacer en n, en vez del 0 lo quiero hacer en n, pues vamos a llamar a ese valor v mayúscula n o s mayúscula, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues en vez de llevárnoslo al 0, pues nos lo vamos a llevar a n. Vamos a coger los capitales y los vamos a llevar a n, ¿vale? Esa es la idea, ¿vale? Entonces, fijaros, vamos a considerar como importante un tanto de interés anual compuesto, ¿vale? Y constante en todo y, ¿de acuerdo? De manera que, fijaros, cuando nosotros tengamos que mover el capital hacia atrás, ¿qué vamos a hacer? Cuando movamos el capital hacia atrás, vamos a multiplicar por 1 más i elevado a menos t. Voy a poner t, no voy a poner n para que no confundáis con la n después, ¿no? Y cuando va hacia adelante, voy a multiplicar por 1 más i elevado a t. ¿De acuerdo? Esa es la filosofía simplemente, ¿vale? Bueno, pues fijaros. ¿Qué es el valor actual? Considerando el tanto de interés constante, ¿vale? Suponiendo que I es constante, tanto de interés anual compuesto. Bueno, pues sería, el valor actual sería, coge la sub 1 y me lo llevo hasta el momento 0, ¿vale? Y sería, por tanto, A sub 1 por 1 más I, lo pongo, aunque después lo borre, A sub 1 por 1 más I elevado a menos T sub 1. Con esta capital me lo llevo aquí, ¿vale? Entonces, importantísimo, en el momento que yo hago esto, el capital A sub 1, ¿qué le ha ocurrido? Porque ya no está en 1, perdón, en T sub 1. Este capital lo he desplazado, luego esto es, olvidaros de que ya no está ahí. Imaginaros que era 1000. Y cuando yo lo he actualizado se ha convertido en 950. ¿Vale? El 1000 estaba en 1 y el 950 está en 0. Entonces, el que estaba en 1 ya no está, ya está en 0. ¿Vale? Entonces, tened claro que cuando vosotros hacéis cuando desplazáis el capital A sub 1 al momento 0, ya está aquí. ¿Vale? Ahora cogéis el A sub 2 y lo lleváis al momento 0 y sería A sub 2 por 1 más i elevado a menos t sub 2, ¿no? Este desaparece de aquí y se acumula ya la cantidad un poquito más grande, como este poquito más grande, ¿vale? Ahora, tengo aquí A sub 3 y lo llevo hasta el momento 0, pues A sub 3 por 1 más i elevado a menos t sub 3, ¿vale? Este ya no está aquí, ya el capital es más gordito, ¿vale? Y así con los n capitales, cojo este ya estaría, ¿vale? Y me quedaría aquí A sub n por 1 más i elevado a menos t sub n, ¿vale? Y ahora, ¿el valor actual qué es? Pues la suma de todos esos capitales. ¿Está claro eso? ¿Vale? De manera que, fijaros que todos esos capitales ya estarían aquí. ¿Vale? Vale. Ahora, eso va a ser el valor actual. ¿Qué creéis que va a ser el valor? Son lo que nosotros hemos llamado A mayúscula o V0, ¿vale? ¿Qué creéis que va a ser el valor final? Que lo vamos a poner en N, un poquito más adelante. Pues va a ser lo mismo, pero en vez de coger capital y llevarlo a 0, ahora lo vamos a llevar a N. ¿Vale? Y entonces este A sub 1 sería A sub 1 por 1 más I elevado a N menos T sub 1. Porque cogeríamos, desde aquí hay que desplazarlo hasta N. ¿Vale? Después A sub 2 por 1 más I, ya estaríamos aquí, ¿no? Después 1 más I elevado a N menos T sub 2. Cogeríamos este capital y lo llevaríamos aquí. Y lo mismo con los demás, ¿no? A sub N por 1 más I elevado a N menos T sub N. Y ahora esto lo sumamos, nos da S. ¿Vale? Eso va a ser el valor actual y el valor final. Entonces, si yo calculo el valor actual, todos los capitales están aquí. Y si calculo el valor final, todos los capitales estarán aquí. Eso es importante que lo veáis, ¿vale? Voy a borrar esto, porque os pongo ahora lo que viene en los apuntes. ¿Qué es el valor actual? Suponiendo que tanto de interés constante, ¿eh? Siempre. Y, pues es la suma de los valores actuales de cada uno de los capitales, ¿vale? Entonces, ese A mayúscula
es todos los capitales concentrados en cero, ¿vale? ¿Y qué es el valor final? Pues el valor final sería desplazarlo un poco más adelante, que puede ser el mismo T sub n, ¿vale? Pero vamos a suponer que no, que es un poquito más adelante, ¿no? Bueno, pues sería coger todos los capitales y llevarlos hasta el momento n, ¿vale? Sería la suma de todos esos capitales proyectados en el momento n. Entonces ya tengo todos los capitales aquí, ¿vale? Estos ya no están en los momentos que están. En el momento que yo los traslado desaparecen, igual que aquí, ¿vale? ¿Vale? Entonces, fijaros que para cada tipo de renta vamos a tener dos valores, el actual y el final, excepto para las perpetuas, que las perpetuas el valor final no tiene sentido, porque no la termina, yo no sé dónde lo tengo que llevar, ¿vale? Bien, entonces, punto y constante. Compuesto, constante se supone, ¿vale? Bien, pero vamos a empezar a quitarnos fórmulas del medio. Yo he dicho que hay 72, ¿no? Porque os he dicho que hay 48 para las temporales y 24 para las perpetuas, ¿no? Pues nos vamos a quitar el tirón 24. Vamos a sustituir 24 por 1. ¿Cómo? A ver, ¿hay alguna relación entre A mayúscula y S mayúscula? Y esto es importante que lo entendáis. Por eso he insistido antes mucho de los capitales ya no están en T sub 1, en T sub 2, en el momento que yo calculo A, esos capitales están todos aquí. ¿Vale? Estamos utilizando capitalización compuesta o una ley compuesta. Las leyes compuestas son escindibles, son muy importantes para lo que vamos a ver ahora. ¿Escindible qué significaba? Que el punto de valoración, en principio, no influía en el resultado en el sentido de que, por ejemplo, si yo quiero llevar un capital de 0 a 4, puedo hacerlo de 0 a 2 y de 2 a 4, o de 0 a 1 y de 1 a 4, o de 0 a 7 y de 7 a 4, ¿vale? Sí, puedo ir dando saltos perfectamente, ¿vale? Entonces, ¿qué relación hay entre A y S? Ten en cuenta que A mayúscula son todos los capitales en 0 y S son todos los capitales en N. ¿Qué relación hay entre los dos? Los apuntes lo tenéis, en la transparencia no, pero los apuntes lo tenéis. ¿Qué ocurrirá si yo cojo A y lo capitalizo hasta N? Claro que A mayúscula, que son todos los capitales en 0, ¿no? Si yo cojo todos esos capitales que están en 0 y del tirón me lo llevo hasta N, los estaré desplazando hasta N, ¿no? Por tanto, fijaros, ¿cuánto vale S en realidad en función de A mayúscula? Pues vale A mayúscula capitalizado. ¿Veis? Entonces, me estoy quitando 24 fórmulas del tirón, porque para mí, si yo sé calcular la A mayúscula, que hay 24, si yo sé calcular las A mayúsculas, también sé calcular las S mayúsculas, porque lo único que tengo que hacer es capitalizarlas. ¿Lo veis? Por tanto, fijaros lo que hemos ganado. De 24 fórmulas de S, nos vamos a quedar con una, que S igual a A por 1 más I elevado a N. Eso en realidad después veréis que no va a ser verdad, porque para las rentas modelo yo os voy a enseñar cómo se mueve el capital hacia atrás, cómo se calcula A mayúscula y cómo se calcula S mayúscula de forma independiente, aunque siempre vaya a tener la opción de decir que S mayúscula es A por 1 más I elevado a N, ¿vale? Bien, entonces, de esa forma, pues, podéis evitaros los valores, las fórmulas de los valores finales, ¿vale? Bien, antes de entrar en la valoración ya de rentas particulares, rentas constantes, rentas variables. Claro, ejemplo. Calcular el valor actual y el valor final de una renta anual pospagable inmediata de 10 términos
constante de cuantía 1.000 euros valorado al 5% anual compuesto. Vamos a calcular vamos a dibujar la renta y vamos a calcular el valor actual y vamos a calcular el valor final, ¿vale? Ahí veis que yo lo voy a hacer de forma independiente, después lo relaciono y vais a ver que la segunda parte no la podríamos haber ahorrado. Entonces, el gráfico de la renta sería 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10. 1.000 euros pospagables. Pospagables significa que van al final. Es inmediata, luego P sub 0 es 0, ¿vale? El inicio de la renta coincide 10 términos, que son los 10 que hemos puesto anuales, constante cuantía 1.000 euros. 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros. No hace falta que lo pintéis todo, pero... ¿Vale? Y se supone que la valoración es al 5%, ¿vale? ¿Cuánto vale la mayúscula? Sería, cogéis el primer término, lo lleváis a 0. Sería 1.000 por 1,05 elevado a menos 1. Cogéis el segundo término, lo lleváis a 0. Sería más 1.000 por 1,05 elevado a menos 2. Más 1.000 por 1,05 elevado a menos 3. Y ahora cogéis el último término, lo lleváis a 0. Sería más 1.000 por 1,05 elevado a menos 10. ¿Vale? Bien. Vamos a calcular esto. Vamos a hacerlo en la Excel, voy a quitar este de aquí, que es la de la clase anterior. Abrimos la Excel, ¿vale? Y fijaros cómo haríamos esto. Voy a poner 0, no, 1, 2, 0, 1, 2, después 3, 4, porque vais poniendo los periodos, ¿no? Voy a poner 1, 2, 3, 4, hasta 10, porque pongáis 2 es suficiente. Si seleccionáis los 2 y arrastráis, Excel ya sabe que estáis haciendo una progresión aritmética de diferencia 1, 1, 2, 3, 4, ¿vale? ¿Veis? Aquí abajo, cómo va cambiando el numerito, ¿veis? Cómo va cambiando el 7, el 9, ¿vale? Os ponéis hasta 10. Con eso ahorráis tener que escribir. Vale. Aquí vamos a poner los términos, 1.000 euros. 1.000 euros, ¿vale? Podemos ponerlo uno a uno o dejarlo ahí solo y fijarlo siempre, ¿vale? Si queréis lo podemos poner igual al de arriba, ¿vale? Y ahora, con que piquéis 2 veces es suficiente, no hace falta arrastrar. Si arrastráis, os lo ponéis hasta donde arrastréis, ¿no? Pero si en vez de arrastrar, picáis 2 veces, por defecto os lo va a poner hasta 10, ¿vale? Ponemos el 5%. Igual que el de arriba. No haría falta si yo fijo la celda. Y aquí ponemos el valor actual del primero, el valor actual del segundo, que sería igual a, claro, sería 1.000 por 1 más i elevado a, sería 0 menos porque yo voy a volar en 0, ¿vale? Y el valor está en 1, en 2, en 3, sería 0 menos 1, 0 menos 2, ¿vale? Bueno, pues directamente se pongo 0 menos donde está situado, ¿vale? 0 es donde quiero valorar y 1 es donde está situado, ¿vale? Esto lo hacemos en todo y sumamos, ¿vale? Y ahí tenéis el resultado. 7.721,73, ese es el valor actual, ¿vale? Eso es la mayúscula. La mayúscula, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo ahora con S mayúscula. ¿Cuánto vale S mayúscula? Que lo vamos a hacer a priori sin saber pues que esto vale 7.000. Les digo 7.000, un momento. $7.721,73. Bien, pues imaginaros que nosotros no hemos hecho esto.
y queremos calcular el valor final, ¿vale? Pues sería, cojo el primer capital y me lo llevo hasta 10. Pues sería 1000 por 1,05 elevado a, pues desde 10 hasta 1, pues yo voy a desplazar 9 periodos hacia adelante, pues 9. Más 1000, el que está en 2 hasta 10, pues elevado a 8. El que está en 9, pues sería un periodo hacia adelante, más 1000 por 1,05. Y el que está en 10, pues como ya está en 10, no lo muevo. ¿Vale? Y calculamos esto. ¿Vale? Entonces, fijaros que utilizamos la misma plantilla, lo único que tenemos que poner aquí sería el capital por 1 más i, o incluso lo podríamos haber programado para cambiar muy poquito si hubiésemos fijado la celda. Y ahora sería elevado a ver, ¿yo dónde quiero valorar? Antes quería valorar en 0, por eso puse 0 menos, ¿vale? Pues ahora quiero valorar en 10, pues sería 10 menos donde esté el capital, ¿vale? Y esto lo hacemos en todo y sumamos. 12.577,89. Y eso sería S mayúscula. ¿Vale? Bueno, pues podríamos haber hecho perfectamente, podríamos haber hecho S igual a por 1,05 elevado a 10. Pues yo sé que la renta, yo conozco A mayúscula. Pero yo podría haber hecho esto y entonces me hubiese ahorrado todo esto. Fijaros que si yo pongo aquí A por 1,05 elevado a 10, pues tiene lo mismo. ¿Veis? Entonces, si yo conozco A mayúscula, no necesito calcular S mayúscula por fórmula independiente de A. ¿Vale? Entonces eso es importante que lo veáis. Que me puedo ahorrar los valores finales, las fórmulas de los valores finales con que el valor actual, perdón, el valor final es el valor actual capitalizado. ¿Vale? Bien. Voy a borrar esto. Y nos vamos entonces ya al estudio de las rentas constantes. ¿Vale? Vamos ahora a entrar en las rentas constantes. Fijaros que rentas constantes hay un montón, porque hay rentas constantes. Temporal, inmediata, pospagable, anual, ¿vale? Bueno, después, en vez de poner inmediata, cambio inmediata y pongo diferida. O cambio diferida y pongo anticipada. O cambio pospagable y pongo prepagable. Hay muchas, ¿verdad? Bueno, pues fijaros, nosotros de rentas constantes temporales vamos a considerar, de todas las que hay un montón, vamos a considerar una solo, ¿vale? Que va a ser la renta modelo, esta va a ser nuestra renta modelo constante temporal. Y cuando hablamos de modelo, renta modelo, significa que cualquier otra renta que sea constante temporal y que cambie inmediata, por ejemplo, por diferida o por anticipada, o que cambie anual por fraccionada, o que cambie pospagable por prepagable, nosotros la vamos a poder calcular como si fuera pospagable anual inmediata temporal, independientemente de que no lo sea, ¿vale? Pero esto es muy importante porque con dos formulitas nosotros vamos a ser capaces de resolver cualquier problema que no sea de la renta modelo, del tirón, ¿vale? Pero claro, esto es importantísimo que entendáis lo que vamos a ver ahora a continuación, ¿vale? Para empezar, el dibujito de la renta sería ese que tenéis ahí, ¿vale? Sería una renta que es constante, todos los términos veis que son iguales, ¿no? Pospagable, van al final de cada periodo. Anual, los términos son anuales. Es inmediata porque T sub 0 es igual que 0. Veis que la renta empieza en 0 y hay que valorarla en 0. Y es temporal porque tiene un número finito de términos, tiene n términos, ¿vale? Y vamos a suponer que el tanto de interés constante I, ¿vale? Y nuestro objetivo será calcular el valor actual y después calcular el valor final, ¿vale? Nosotros vamos a dar una fórmula para A mayúscula
Y claro, para ese ya la tendríamos, porque sería coger este y llevarlo para acá, ¿no? Pero también vamos a ver una fórmula concreta para S mayúscula, porque me interesa que sepáis no solamente cómo se mueven los capitales en bloque hacia detrás, sino también cómo se mueven los capitales en bloque hacia adelante. Porque si yo os pido directamente un valor final, ¿vosotros qué tendríais que hacer si no sabéis la fórmula o cuál es el movimiento en vez de hacia atrás, hacia adelante? ¿Qué tendríais que hacer? Primero calcularíais el valor actual y después capitalizaríais, ¿no? Bueno, pues no cuesta trabajo aprenderse cómo se mueven los capitales hacia atrás y cómo se mueve hacia adelante del tirón sin tenerlo que mover previamente hacia atrás, ¿vale? Ya veréis que siempre tenéis la opción de decir, no, es que a mí no me gusta la fórmula de los valores finales. Yo me quedo con los actuales y si me pide un valor final, capitalizo y punto. Eso lo tenéis ahí siempre, ¿vale? Bien. Bueno, pues nos vamos al cálculo de esa mayúscula. Vamos a empezar por el valor actual. Por el valor actual, es decir, vamos a ir calculando la mayúscula. Entonces, es muy importante ahora que prestéis atención a la pizarra, ¿vale? A la pantalla, porque nosotros vamos a estar viendo ahí ahora una serie de movimientos, que por eso estoy haciéndolo. Yo normalmente no utilizo PowerPoint, utilizo PDF, pero bueno, si hay movimiento, es preferible hacerlo en PowerPoint. Claro. Vamos a calcular el valor actual. Entonces, voy a ir cogiendo los capitales y los voy a ir desplazando hasta el momento cero. Pues quiero que veáis, muy importante, que en el momento que yo desplazo, el capital desaparece de donde estaba, ¿vale? Fijaros que voy a hacer el primer movimiento. Cojo el capital que está en 1 y lo llevo a 0. ¿Veis que está en 1? Pero cuando yo lo traslado a 0, desaparece, ya no está en 1. Ahora está en 0. Lo que pasa es que en vez de llamarse A, ahora se llama A por 1 más I elevado a menos 2. Pero ya está en 0, ¿eh? Ya está aquí. ¿Vale? Ahora hago lo mismo con el que está en 2. Cojo el que está en 2 y lo voy a trasladar a 0. ¿Vale? Lo traslado a 0. A trasladarlo a 0 se convierte en A por 1 más I elevado a menos 2, pero ya no está en 2, ahora está en 0, que se llama A por 1 más I elevado a menos 2, ¿vale? Y está acumulado aquí, porque yo lo que voy a hacer es sumar estas dos cantidades, ¿vale? Ahora cojo el que está en 3 y hago exactamente lo mismo, me lo desplazo hasta el momento 0, ¿vale? Y veis que desaparece del momento 3. Lo cojo aquí, se va a acumular y ya estaría engrosando un poquito el valor ya en 0. Cojo el que está en n-1 y hago exactamente lo mismo. Cojo ese capital y me lo llevo hasta el momento 0. Desaparece de n-1 y se pasa a llamarse A por 1 más I elevado a menos n-1. Ya estaría aquí, ¿vale? Y lo mismo hago con el momento n, ¿vale? Entonces veis que la renta se ha ido toda al momento 0, ¿vale? O sea, yo en bloque la he desplazado a 0, ¿vale? Pasa que, claro, tengo que coger uno a uno y sumarlo. Eso es largo, si la renta es larga, que son antes 10 términos y es pesada. Imaginaros si la renta tiene 50 términos, ¿vale? Bueno, por tanto, ese valor actual sería esa suma, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a intentar es, a continuación, lo que vamos a intentar es simplificar eso. Eso se podrá simplificar de manera que para mí me cueste el mismo trabajo hacer el valor actual de una renta de 10 términos que una renta de 800 términos. Yo os digo 20, pues dice, bueno, arrastro hasta el 20, pero si digo 800 términos son 800, que no, eso es muy largo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver una técnica en la que todo eso que tenéis ahí recuadrado se va a quedar en nada, muy poquito, ¿vale? En una fórmula muy compacta que me va a hacer indiferente que n sea 10, 20, 800 o 324 mil, ¿vale? Lo voy a calcular igual de rápido. Igual de rápido. Esto es importante. Me va a dar igual que tenga la renta 10 términos que tenga 800. Lo voy a calcular igual de rápido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque para mí, cuando ahora lo veamos, yo no voy a mover la renta término a término, la voy a mover en bloques, ¿vale? La voy a mover en bloques, ¿vale? Es decir, claro que yo lo que voy a intentar es coger los n términos a la vez, los n términos a la vez y llevármelo a 0, pero del tirón, todos a la vez, no uno a uno, ¿vale? Esa es la diferencia con el tema 1, que lo hacíamos uno a uno. Vale. Bueno, pues fíjate, estábamos en esta situación, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar es simplificar
esta expresión. ¿Se puede simplificar? Pues vamos a ver que sí, que se puede simplificar, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es, fijaros, la A esta se repite, ¿verdad? Pues cuando una cosa se repite, se saca el factor común, para simplificar un poquito. Pues la sacamos a factor común y nos quedaría esto que está aquí, ¿vale? Bueno, pues esto que está aquí, no es una suma cualquiera. Lo que está ahí es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica de primer término 1 más i elevado a menos 1, que el primer término es ese, ¿vale? De último término 1 más i elevado a menos, y razón 1 más i elevado a menos 1 también, porque un término se obtiene del anterior multiplicando por 1 más i, pero si multiplicáis por 1 más i elevado a menos 1, si multiplicáis por 1 más i elevado a menos 1, 1 más i elevado a menos 1, saldría 1 más i elevado a menos 1 menos 1, que es elevado a menos 2. Si multiplicáis 1 más i elevado a menos 2 por 1 más i elevado a menos 1, os quedaría 1 más i elevado a menos 2 menos 1 menos 3. Pues es una progresión geométrica, ¿vale? Bueno, y ahora os tendríais que acordar, cuando visteis creo que se ve en tercero o cuarto de la ESO, que las progresiones geométricas se pueden sumar. Hay una formulita que suma las progresiones aritméticas, o geométricas en este caso, a sub 1, a sub 1 por r, a sub 1 por r al cuadrado, a sub 1 por r elevado a n menos 1. Para que no os acordáis, pero a verla la hay, ¿vale? La suma es el primer término menos el último por la razón partido por 1 menos la razón. Se puede sumar, ¿vale? Es decir, que todo esto que está aquí, entre corchetes, yo lo voy a poder reducir muchísimo, ¿vale? Lo voy a borrar un poco, porque yo el desarrollo no lo voy a pedir, ¿vale? Pero que sepáis por lo menos de dónde viene, ¿vale? Entonces, fijaros, si recordamos la suma de esos n términos de una progresión geométrica, sería el primero, que es lo que yo he puesto entre primero, menos el último por la razón, partido por 1 menos la razón, ¿vale? Pero claro, ¿el primero cuál es? El primero es este. Este es el primer término. ¿Cuál es el último? A sub n. La sub n es este. Este es el último, ¿vale? ¿Y cuál es la razón? Pues la razón es 1 más i elevado a menos 1, ¿vale? Pero yo aplico esta fórmula, me quedaría esto. Me quedaría primero menos último por la razón, partido por 1 menos la razón. Y ahora vamos a intentar simplificar esto todavía más. Y eso se simplifica multiplicando arriba y abajo por 1 más i. Yo multiplico arriba y abajo por 1 más i, me quedaría, os lo pongo que después lo borre, y ahora me quedaría a por, multiplico por 1 más i todo eso, sería 1 más i por 1 más i elevado a menos 1, menos 1 más i elevado a menos n por 1 más i elevado a menos 1 y por 1 más i, multiplico por este y por este, partido, 1 por 1 más i es 1 más i, y aquí quedaría 1 más i elevado a menos 1 por 1 más i. Y ahora fijaros, ¿esto cuánto es? ¿Cuánto vale 1 más i por 1 más i elevado a menos 1? Cuando multiplicáis potencias de la misma base, se suman los exponentes. Pues esto sería 1 más i elevado a 0, menos 1 más i elevado a menos n, y esto lo voy a poner como 1 más i elevado a 0 porque me interesa, ¿vale? Y abajo quedaría 1 más i menos 1 más i elevado a 0. Claro, ¿cuánto vale 1 más i elevado a 0? 1 más i elevado a 0 vale 1, ¿vale? Luego, esto sería 1 y os quedaría 1 menos 1 más i elevado a menos n por 1, y abajo quedaría 1 más i menos 1 y... Pues, fijaros que todo esto que está entre corchetes es esto que está aquí. Es un numerito o una formulita bastante más corta que todo sumar los n términos, ¿vale? Entonces, agrupando os quedaría eso, ¿vale? Y ahora, a esta expresión de aquí le vamos a llamar a sub n, ¿vale? Entonces, llamando a sub ni a esta expresión, tenemos que el valor actual de la renta es a por a sub ni, ¿vale? Entonces, fijaros, la n está aquí. Elevada a menos 10 significa que yo voy a coger 10 términos. Elevada a 50, a menos 50, significa que la renta tiene 50 términos. Entonces, tardo lo mismo en la fórmula a calcular a sub 10i y a sub 50i, tarda uno igual.
porque 10 y 50 se escribe en la misma rapidez, ¿vale? Sin embargo, si lo tuviera que hacer uno a uno, evidentemente no, ¿vale? Entonces, fijaros la importancia de esta fórmula, porque digamos que lo que está haciendo este factor es compactando la renta. Lo que estamos haciendo, fijaros que os lo pongo aquí ahora, ¿vale? Lo que estamos haciendo es cogiendo los n términos a la vez, ¿vale? Era, cuando nosotros, a ver si me explico con esto. Cuando yo desplazaba un término solo, ¿qué hacía? Multiplicaba por 1 más i elevado a menos n, ¿verdad? Un término. Pues cuando ahora quiere llevarme n términos consecutivos, pues multiplico, en vez de por 1 más i elevado a menos n, multiplico por a sub ni. El a sub ni es como si fuera el sustituto de un término solo. Cuando yo quiero el del 1 más i elevado a menos n que valía para uno solo. Bueno, pues 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i, que es lo que nosotros estamos llamando a sub ni, lo que hace es cogerlos todos a la vez y llevarlos todos a la vez a cero. ¿Vale? Eso es lo que hace. ¿Vale? Así que esto lo desplaza a cero. Importante eso que lo veáis. ¿Vale? Bien, vamos a ver una serie de observaciones importantes que si las veis, pues se os va a quitar la historia. Para mí ya no va a haber rentas constantes temporales que no sean modelos. Me explico. Es decir, cuidado que nosotros hemos cogido la renta modelo constante temporal inmediata por pagable anual. ¿Vale? La fórmula A por A sub ni, de momento es válida exclusivamente de la renta constante temporal inmediata por pagable anual. Si yo cambio en vez de inmediata por diferida, ya no me vale. Una diferida no es A por A sub ni, es otra cosa. ¿Vale? O si en vez de postpagable es prepagable, ya no es A por 1 más A por A sub ni, es otra cosa. ¿Vale? Entonces, lo que os quiero decir es que con las observaciones que vamos a ver ahora, yo voy a poder atacar cualquier renta constante temporal, independientemente de los apellidos que lleve después. Pagable, inmediata, me da igual lo que voy a saber hacerla, ¿vale? Aunque utilice para eso la fórmula de la modelo, que es constante temporal, postpagable, inmediata, ¿vale? Bien, lo primero que tenéis que saber, A sub ni, ¿qué es? Desde un punto de vista financiero, ¿cuál es la interpretación económica de A sub ni? Bueno, pues A sub ni es el valor actual de una renta unitaria modelo. Es decir, constante, unitaria, postpagable, inmediata, temporal. ¿Vale? Es decir, si A minúscula vale 1, pues 1 por A sub ni es A sub ni. Luego, está claro, A sub ni es el valor actual de una renta unitaria, modelo. Modelo, constante, temporal, fin, ¿vale? Eso primero. Lo segundo, que esto, ahí falláis un montón. ¿La n qué es? En el A sub ni, ¿la n qué es? ¿Qué es la n? ¿Cómo? No es la duración. No es la duración. Fijaros que está en rojito, porque ahí metéis la pata siempre. N es el número de términos consecutivos de la renta. Número de términos consecutivos de la renta. Independientemente de donde estén situados, ¿eh? Ojo. ¿Vale? Hombre, lo que pasa es que en mi renta modelo, fijaros, en mi renta modelo, 0, 1, 2, 3, N, A, ¿vale? Entonces, claro, hay 1, 2, 3, N términos. Pero que el que vale es el N de arriba, no el N de abajo, que coinciden, ¿vale? Es decir, si la renta está, imaginaros, está, para que veáis lo que quiero decir, está, imaginaros, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y la renta está 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí, y yo la voy a ver desde el 2. Para mí desde el 2 es una renta inmediata, porque yo voy a valorar en 2. La renta empieza en 2, porque es postpagable, ¿vale? La renta empieza en 2, y yo la voy a valorar en 2, ¿vale? ¿Cuántos términos tengo? Tengo 1, 2 y 3. Esta es la N, no esta, ¿vale? N es el número de términos consecutivos de la renta. Y además tienen que ser consecutivos. Si hay huecos no vale. Tienen que ser consecutivos. Esto es muy importante, ¿vale? Todo lo que esté en rojito es porque es súper importante, ¿vale? Bien. Bueno, pues de momento eso es importante que sepáis que N no es el vencimiento del último término, sino el número de términos consecutivos de la renta. Bien. Fijaros que mi renta era
La modelo era renta constante temporal. Esto no lo voy a poder evitar, o constante temporal tiene que ser fijo. Y después era postpagable, inmediata, anual, ¿vale? Bueno, pues fijaros la siguiente observación, que ya me voy a empezar a ahorrar fórmulas, ¿vale? Fijaros lo que dice la siguiente observación. Lo que yo estoy harto de decir siempre en las fórmulas de la matemática financiera, que es tanto y tiempo en las mismas unidades. Tanto y tiempo en las mismas unidades. Entonces ahí dice, aunque el desarrollo se ha hecho para una renta anual, ¿vale? A tanto anual, si es válida la fórmula siempre que el tanto y los periodos estén referidos a las mismas unidades. Eso significa tanto tiempo en las mismas unidades. Si la renta es mensual, ¿yo qué tendré que hacer? Utilizar I12. En vez de la I, pues utilizaré I12. Y entonces, yo tengo 36 meses, pues pondré A36 I12. ¿Vale? Entonces, fijaros, lo de anual y fraccionada, ya me lo estoy ahorrando. Es decir, para mí, una renta, ¿qué es lo que va a cambiar de que la renta sea anual a que sea fraccionada? Pues en vez de I va a ser I sub K. Y ya está. ¿Vale? Bien. Por tanto, esto es lo que significa tanto y periodos en las mismas unidades. Tanto y tiempo en las mismas unidades. En este caso, fijaros que nosotros en el tema 1 teníamos una cierta libertad en el sentido de que yo decía, bueno, pues si tengo el tanto trimestral lo voy a pasar anual y cojo el tiempo en año, ¿no? Pues aquí en la renta no. En la renta, obligatoriamente, el tanto tiene que ser el de la frecuencia de la renta. Si yo no puedo, si tengo una renta trimestral no la puedo valorar ahí, la tengo que valorar ahí sub 4, obligatoriamente. Aquí eso sí es así, ¿eh? No hay otra, no hay una transformación, por lo menos yo no la voy a dar. Hay una forma que es el factor de corrección y demás, que yo paso de explicaros porque os voy a leer más, ¿vale? Entonces, tener en mente tanto y tiempo en las mismas unidades. Si la renta, y en el caso de renta, el tanto tiene que ser el de la periodicidad de la renta, obligatoriamente, ¿vale? Bien, y ahora viene la clave. La observación que vais a ver ahora es la clave de que entendáis la renta modelo y me sirva para cualquier tipo de renta constante temporal. ¿Vale? Si entendéis lo que os voy a explicar ahora, se os va a quitar el problema de la renta constante temporal. Independientemente de lo que ponga después, yo voy a saber calcular el valor con el A por A su NI, no con, porque por ejemplo, imaginaros, si es diferida, yo os digo ya, si es diferida, la fórmula es A por A su NI por 1 más I elevado a menos D. Si es prepagable, es A por A su NI por 1 más I. Pero no tenéis que aprenderos eso para nada. Lo que tenéis que entender es cómo funciona A por A su NI. Si entendéis cómo funciona A por A su NI, me da igual que me den la renta que me den constante temporal, que yo voy a saber valorarla, ¿vale? Entonces, ahí está la idea. Fijaros, ahí dice, el factor A por A su NI nos lleva, teóricamente, el valor de la renta a un periodo anterior del instante temporal donde está situado el primer término de la renta. ¿Vale? Repito, el factor A por A su NI nos lleva, teóricamente, el valor de la renta a un periodo anterior al instante temporal donde está situado el primer término de la renta. Es decir, aquí es donde hay que entender esto, ¿vale? Ahí dice, A por A su NI toma n términos consecutivos de la renta y los deja un periodo antes del vencimiento del primer término. El primer término considerado, ¿vale? Repito, A por A su NI toma n términos consecutivos de la renta y los deja un periodo antes del vencimiento del primer término, ¿vale? Bien, entonces fijaros que lo que estamos haciendo es, yo cojo la renta, ¿vale? Yo cojo la renta y cuando aplico A por A su NI, lo que hago es que lo desplazo un periodo antes. Un periodo, pongo periodo, no pongo año, ¿vale? ¿Por qué no pongo año? Pues porque yo ya he dicho aquí que si el tanto y el tiempo están en las mismas unidades, ya convierto la renta en periodal, ¿vale? Entonces, el desplazamiento será un periodo. Si la renta es trimestral, se desplaza un trimestre antes. Si la renta es anual, se desplaza un año antes. Si la renta es mensual, se desplaza un mes antes del vencimiento del primer término que vosotros consideráis, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a ver ahora
con ejemplos para que se os quede claro, más o menos, ¿no? Pero fijaros, el primer ejemplo es el que hemos hecho antes manualmente, ¿vale? Claro, dice calcular el valor actual de una renta anual inmediata pospagable. Vale, esto no tiene más historia, fijaros. Es anual, yo cojo la renta y digo, a ver, ¿cuántos términos hay? Y es que no me fijo para nada, ¿eh? Lo que pasa es que coincide aquí, porque están ordenados, pero yo cuento 1, 2, 3, 4, 10. Esto es que me tengo que fijar. Que coinciden, pero que es el que me tengo que fijar, ¿eh? Entonces, cuando yo ponga 1000 por A sub 10, tanto de valoración es el 5%, ¿vale? 5%. Cuando yo ponga 1000 por A sub 10, 0,05, ¿qué estaré haciendo? Pues estoy cogiendo 10 términos consecutivos de cuantía a 1000 euros y lo estoy dejando un año antes del primer vencimiento. ¿El vencimiento primero cuál es? ¿Dónde está? Está en 1, ¿no? El primer vencimiento está en 1, ¿no? Luego lo dejaré, como los peores son años, o lo dejaré un año antes, lo estoy dejando en 0. Luego ya está, eso es A. ¿Veis? Esto es fundamental que lo veáis, ¿eh? Esto es fundamental que lo veáis. Repito, A por A sub NI, A por A sub NI, decía, toma n términos consecutivos de cuantía A y los deja un periodo antes del vencimiento del primer término. El primer término que nosotros hayamos considerado. Entonces, claro, yo cojo, digo, hay 10 términos, yo los cojo, digo, hay 10, A sub 10, 1000 por A sub 10, estoy cogiendo los 10 términos consecutivos y los estoy dejando un año antes, porque los periodos son anuales. Pues ya está, ya lo tengo calculado. ¿Vale? Y eso, evidentemente, pues sale, 7.221,73, ¿vale? Fijaros que si nos vamos a la hoja de cálculo, ¿vale? Que yo tengo aquí calculado ese valor actual que está ahí, ¿vale? Pero lo pongo así, pongo A minúscula, N minúscula, I minúscula, A sub NI y A mayúscula, ¿vale? Y preparo, es como si estuviéramos preparando un archivo que me va a calcular el valor actual de una renta constante A por A sub NI, ¿no? Pongo aquí 1000, 10, 5%. 5%. Y ahora pongo igual a, cuidado con esto, 1 menos 1 más I elevado a menos N partido por I. ¿Vale? Y ahora pongo aquí igual a por A sub NI. ¿Vale? Y veis que sale lo mismo, evidentemente. ¿Vale? 7.000, lo que tenéis aquí, ¿veis? Sale lo mismo, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto? Que yo os decía, si en vez de 10 años son 824 o 825, pues sale 20.000 euros, ¿vale? O si son 50, 18.255. O si son 35 términos, evidentemente no los voy a hacer a mano, arrastrando como hemos hecho antes. Para eso está la fórmula A por A sub NI, que lo que hace es todo el sumatorio ese que yo tenía, lo ha compactado en un trocito de nada, ¿vale? Bien. Bueno, pues ahí tenéis un ejemplo, ¿vale? Bien. Siguiente ejemplo. Fijaros, dice calcular en este momento el valor actual de una renta anual, sabiendo que está constituida por 10 términos pospagables de cuantía 1.000 euros, cuyo primer término vence dentro de 4 años y que se valora el 4% anual. ¿Vale? Entonces, es fundamental que sepáis dibujar la renta, ¿vale? Bien. Claro, dice que el primer término vence en 4 años, está en 4. El primer término está en 4, ¿vale? Es pospagable y que tiene 10 términos de cuantía 1.000, ¿vale? Entonces, si yo pintara la renta, 0, 1, 2, 3,
Primer término que tengo que pintar está en 4. 1000. Siguiente está en 5. 1000. 6. Y así hasta el 13. ¿Vale? ¿Vale? Pero, lo pongo ahí y borro esto que está aquí. Esta es la renta, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es el valor actual? En 0. ¿Cuál es el valor actual? Pongo 1000 por A13, tanto de interés, 4%. 0,1, perdón, 0,04. ¿Por qué no? Si aquí pone 13. Porque son 10 términos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 10 términos. Luego yo, esto 13 está mal. Es lo que decía, cuidado con confundir que la n es donde termina el último término, que no es eso, no es el vencimiento del último término, es el número de términos consecutivos, ¿vale? Por tanto, evidentemente esto no es, ¿vale? Ahora bien, si yo pongo 1000 por A sub 10, 004, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué era A por A sub NI? ¿Qué era? Esto es fundamental que lo veáis. ¿Qué era A por A sub NI? Todo lo que hacía esto. Claro, decía, toma n términos consecutivos, no me importa escribirlo otra vez, términos consecutivos de cuantía A y los deja un periodo antes del vencimiento del primer término considerado. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tenéis que entender. Vale. Entonces, perdón. Bien, entonces, ¿esto qué está haciendo? Pues está cogiendo 10 términos consecutivos de cuantía mil, que 1, 2, 3, lo está cogiendo todo, y los está dejando un periodo antes del vencimiento del primer término. Es decir, el primer término está en 4, como los periodos son años, lo está dejando un año antes, es decir, lo está dejando aquí. Luego, esto que está ahí recuadrado, está en 3. ¿Vale? Eso es un número. Esos son 6.532. Tenéis que ver que el punto gordo, esto ya no está, ¿eh? Lo que tenéis que estar viendo es que aquí hay un numerito. Todos los capitales se han ido al 3. Todos están en 3, concentrados en el 3. Pero yo lo quiero en 0, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues actualizo. Me llevo esto, me lo llevo a 3, perdón, a 0. ¿Cómo? Pues multiplicando por 1,04 elevado a menos 3, ¿lo veis? ¿Por qué es muy importante este ejemplo? Porque, claro, fijaros que os lo pongo ahora sin borrones. Pero cuando cogéis 1000 por A sub 10 está 3, ¿no? Entonces ya eso sustituye esta parte, ¿no? O sea, esto está aquí y ya esto no está, ¿vale? Y ahora lo que hago es que esta cantidad la paso hasta 0, multiplicando por 1,03 para llevármelo a 0, para llevarme todo lo que el circulito ese rojo que yo he pintado, cuando yo lo multiplico por 1,04 elevado a menos 3, me lo llevo 3 años hacia atrás. Y ya lo tengo en 0, ¿vale? Eso sale, pues, 7.210, ¿vale? Bien. ¿Por qué es muy importante este ejemplo? ¿Qué tiene de particularidad este ejemplo? ¿Esta renta cómo es? Si yo la tuviera que clasificar y dijera, decidme cómo es la renta. Constante, claro, ¿verdad? Que es constante, porque son 2.000. Es temporal, porque hay 10 términos. ¿Vale? Es pospagable, porque además no lo dicen aquí que es pospagable, porque sus términos van al final de cada periodo. ¿Vale? Es anual, porque nos lo dicen aquí, renta anual. Pero ¿es inmediata? No es inmediata, es diferida. Y yo la he resuelto como inmediata, porque claro, yo me he situado aquí y digo, la voy a mirar desde el 3. Si la miro desde el 3 y me olvido, si yo mirarla desde el 3, me olvido de lo que ocurre del 3 hacia atrás, la renta del 3 para adelante es pospagable, inmediata, desde el 3
Claro, no es desde 0 no, pero desde el 3 sí. Por tanto, si nosotros llevamos hasta el 3, después lo único que tengo que hacer es arrastrar 3 años hacia atrás. Entonces, hemos resuelto, esto es lo importante que quiero que veáis, hemos resuelto un problema de renta diferida con la fórmula de la inmediata. Por eso os decía, yo voy a poner una modelo y voy a intentar adaptar la que no es modelo a la que es modelo. ¿Vale? Otro ejemplo. Claro, nos dicen calcular el valor actual de una renta anual, inmediata, pospagable, formada por 10 términos de cuantía 1.000 euros, valorada al 5% los 6 primeros años y al 7% los 4 últimos. Fijaros que ahora sería la renta así. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, a 1.000 euros, pospagable. €1.000. Y ahora nos dicen que los 6 primeros años, el 5%, y los 4 últimos, el 7%. Y prima, 7%. ¿Vale? Y yo quiero calcular el valor actual. ¿Vale? ¿Cómo hago esto? Pensarlo, no mirar lo que están los apuntes resueltos, no, pensarlo. Porque lo importante es que lo penséis, no que lo miréis. Para entenderlo, quiero decir. A ver, hay 10 términos, me dicen, ¿verdad? 10 términos consecutivos. Yo puedo poner A10, 1.000 por A10. ¿Por qué no? Porque la renta, que da su NI, la I tiene que ser siempre la misma. Si yo no tengo una I constante, no puedo utilizar eso, ¿vale? Entonces, cuando hay un cambio de interés, no os puedo atender, chavales. Si queréis entrar por micro. Yo tengo que romper la renta en el momento. A ver, la renta tiene 10 términos, ¿vale? Pero yo no la voy a poder considerar de 10 términos. La voy a tener que considerar 6 por un lado y 4 por otro. Siempre podéis romper la renta. Es más, no es que siempre podáis romper la renta, es que cuando hay un cambio de interés, donde está el cambio de interés es un punto de ruptura de la renta. Ahí tenéis que romper, es como si aquí hubiese un muro. De manera que tenéis, por un lado, hasta el 6 y otro a partir del 6. ¿Vale? Bien. Por tanto, ya no tengo una renta de 10, tengo una de 6 y otra de 4. He partido la renta en 2, no pasa nada. ¿Vale? Vale. Bueno, pues entonces, ¿cuánto vale el valor actual? Me voy a la primera renta. Digamos que es la renta 1 y la renta 2, ¿vale? Pero voy a valorar la renta 1. La renta 1 es una renta normal que yo le voy a aplicar. Vale, entonces pongo perdón, 1.000. Por cierto, muy importante. Cuando se pone A por A su NI, este A no tiene nada que ver con este. El valor esto a su NI, como si lo hubiese llamado R su NI, que no tiene nada que ver con la N. Es que me encuentro muchas veces que los capitales son 1.000, ponéis 1.000 por 10 i. No, este 1.000 no tiene nada que ver con el capital, ¿vale? O sea, la A minúscula se llama A minúscula independientemente de cómo se llamen los capitales, ¿vale? Esto es importante porque después confundí, ¿vale? Bueno, entonces, sería, claro, yo pongo 1.000 por, a ver, ¿cuántos términos tengo? Pues 6, ¿no? Pues pongo 1.000 por A6, 5%, 0,05. ¿Eso dónde está? O mejor dicho, 1.000 por A6, 0,05, ¿qué representa? ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido esos capitales
lo hemos dejado un año antes del vencimiento del primero, que el primero estaba en 1, luego lo hemos dejado en 0. Luego esto que está aquí ya está en 0. Y esto ya como si no estuviera. De hecho, lo puedo borrar, ¿vale? Porque en el momento que yo pongo 1000 por A sub 6005, estoy cogiendo los 6 capitales que están aquí y los estoy desplazando aquí, ¿vale? Luego es como si ya esto no estuviera. Ahí no lo puedo borrar porque, ¿vale? Pero bueno, imaginaros que está fuera, ¿vale? Esto ya no está, ¿vale? Y ahora me quedaría con esta renta. Y ahora pongo más. Pongo más que 1000. 4 porque hay 1, 2, 3, 4 términos. Hay 4. Independientemente que estén en 7, 8, 9, 10. Porque ya hemos dicho que la n no tiene nada que ver con dónde están situados, sino con el número de capitales que hay, ¿no? 4, 0,07, ¿eso dónde estaría? Estaría en 6, ¿vale? Y ahora yo lo tengo que llevar a 0. Por tanto, ¿por cuándo tengo que multiplicar? 7. Claro, a ver, este capital está aquí. Olvídate que ya, si yo pongo esto, esos capitales ya no existen. Eso es este punto gordo lo que tienes que mirar, esto, ¿vale? Y ahora tú tienes que coger un capital que lo vas a desplazar a qué tanto por ciento, al 5. Tú estás entrando aquí como si fuese un muro, ¿vale? Tú hasta no lo puedes traspasar. Tú esto no lo puedes traspasar al 7%. El 7% es a partir del 6. Del 6 para atrás está al 5%, ¿vale? Entonces aquí por 1,05 elevado a menos 6, ¿vale? Voy a borrar esto un poco. Vale. Entonces, claro, la idea es trocearla en dos, obligatoriamente además, porque aquí es como si hubiese una barrera, ¿vale? Y sería de esa manera hacerla, ¿vale? Ten en cuenta que si yo, por ejemplo, cojo este capital y me lo llevo solo, hasta el momento 0, cómo se desplaza un capital un periodo hacia atrás? Un periodo hacia atrás. ¿Cómo se desplaza un capital 3 periodos hacia adelante? Multiplicáis por 1 más i al cubo, ¿no? Si yo quiero desplazar 7 años hacia adelante, multiplico por 1 más i, o 7 periodos hacia adelante, pues multiplico por 1 más i elevado a 7. Si yo quiero desplazarlo hacia atrás 3 años, 1 más i elevado a menos 3, ¿no? Pero claro, estoy suponiendo que la i siempre es la misma, ¿no? Si yo lo quiero desplazar solamente un periodo, ¿qué hago? Multiplico por 1 más i elevado a menos 1, ¿no? Entonces, claro que aquí está el 7%, aquí está el 5, aquí está el 5, aquí está el 5, ¿vale? Entonces, claro, imaginaros que en vez de hacerlo del tirón, lo hago 1 a 1. Si yo me desplazo del 7 al 6, tengo que multiplicar por 1,07 elevado a menos 1. Cuando yo quiera mover del 6 al 5, cuidado que aquí está el 5, tengo que multiplicar por 1,05 elevado a menos 1. Si yo quiero desplazar del 5 al 4, tengo que multiplicar por 1,05 elevado a menos 1. Y así sucesivamente. ¿Lo veis por qué? Sería por 1, poniendo un ejemplo, si yo estoy ya en el 6, pues tengo que multiplicar por 1,05 elevado a menos 1, elevado a menos 1, elevado a menos 6. ¿Lo veis? Pero es el 5% el que utilizamos. Porque en el momento que yo hago la parada, que la tengo que hacer obligatoriamente, ya entro en la zona del 5%. ¿Vale? Bien. Bueno, antes del valor final. Antes del valor final, fijaros. Otro ejemplo. Y voy a poner, por ejemplo, 100, 100. Y ahora que voy a poner 100, 100, 100 y 100. Voy a poner siempre el mismo tanto, por ejemplo, el 6%. ¿Vale? ¿Cuál es el valor actual? Pues entonces, ¿qué pongo?
100. 2. ¿Y por qué no 6? Porque hay 6 términos. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 6? Porque no son consecutivos. ¿Vale? Porque yo decía, consecutivo. ¿Qué es consecutivo? 6 no puede, no hay 6 términos consecutivos. Hay 2 y después hay 4. ¿Vale? Luego, efectivamente, yo siempre os recomiendo que circuléis, ¿vale? Porque para que veáis realmente lo que estáis haciendo, ¿vale? Pues ahí hay una renta de 2 términos y por otro lado hay otra renta de 4, que no es una renta de 6 consecutivos. Por tanto, en el momento que no hay consecutivos, si hay huecos de por medio, pues mala suerte, ¿vale? No se pueden agrupar, porque ya no, se pierde la uniformidad. Hay una forma de hacerlo, pero que sería, pongo 100 y pongo menos 100. Entonces, ya ahora sí puedo considerar los 6, una de 6 por otro lado y otra de menos 100 por otro, de 2. Pero bueno, esto sería un truco tonto, porque, ¿vale? De todas maneras tengo que operar 2 veces, ¿vale? Entonces en este caso no nos interesa, sino separo y digo, bueno, pues por un lado tengo 2 términos y por el otro lado tengo 4. Entonces, ¿cuánto vale esto? Pues vale 100 por A sub 2, 0,06. ¿Eso estaría ¿dónde? En 2. Y tengo que desplazarme ahora hasta 0 por 1,06 elevado a menos 2, y ahora más. Ahora, la renta que me queda son 4 términos, ¿no? Pues sería 100 por A sub 4, 0,06. ¿Dónde estaría? 6. Y ahora multiplico por 1,06 elevado a menos 6. Y ya está, ¿vale? Veis que eso no es una renta modelo, esa no es inmediata, no es diferida, ¿vale? Es constante, pero es constante a trozos, que no es ni siquiera uniforme. Entonces veis que sabiendo cómo actúa el movimiento A por A sub NI, yo soy capaz de hacer cualquier renta. Es más, fijaros, lo borro aquí. Y voy a poner ahora 100, 100, 100, 100, 100, 100 y 100, ¿vale? Y tanto el 4%, ¿vale? Y voy a calcular el valor actual. No estoy hablando de valores finales, pero los valores finales, si tenéis los actuales, capitalizarlos y ya está, ¿vale? Entonces, que después lo vamos a ver de forma particular, pero ¿cuánto vale el valor actual ahora? Hay 2 formas de hacerlo. Hay 3 en realidad, pero aquí hay que tener más cuidado. ¿Cómo haríais esto? Y os voy a dar una pista. Os voy a dar una pista. Para mí, no hay rentas prepagables nunca. Es mentira, porque ahí hay una renta prepagable, ¿no? Pero pues yo no considero, para mí no hay rentas prepagables, porque yo voy a intentar, si una renta es prepagable, convertirla en una que no sea prepagable, ¿vale? Y la clave está en lo que estás pensando. Es decir, ¿qué me está estorbando a mí aquí? Voy a atender un momento a ver qué cuentan por ahí. Bueno, ahora vemos, aquí hay dos opciones. Una me pone A por A sub NI por 1,04 y otra me pone 100 por A sub 6004 más 100. Vamos a ver, ¿vale? Las dos tienen razón y no. Ahora explico. Vamos a ver. 1, 2, 3, no serían 6, serían 7. La segunda opción que han puesto es 7, no 6, porque ahí la idea es opción 1. Opción 1. A mí el que me está dando ruido es el 100 que está en 0, porque si no estuviera el 100 de 0 es una pospagable, ¿vale? Entonces, como me está dando ruido, pues yo lo voy a aislar, lo voy a separar de la renta. Entonces, a mí ahí hay 8 términos, ¿eh?
porque de cero hay que contarlo. Hay 8 términos. Bueno, pues me va a dar igual considerar 8 términos que 1 y después 7. ¿Vale? Entonces, si yo aíslo, la opción primera sería aislar el término en cero. ¿Vale? De esa manera, fijaros, me quita el problema de la que sea prepagable, ¿vale? Porque ya, para mí ya la renta es una renta que era prepagable, pero que ya se ha convertido en un término y una renta postpagable. Entonces, ¿cuánto vale el valor actual? Pues valdría 100, que es la de esta de aquí. Yo puedo trocear la renta en todos los trozos que a mí me dé la gana, ¿vale? Más 100 por A sub 7, porque hay 7 términos, ¿vale? 004. Luego, efectivamente, una de las propuestas era esa, aislar el primer término. Es la que yo os recomiendo, ¿vale? A 7, ¿vale? Efectivamente. Ay, perdón. Vale. Bien. Opción 2, que es la otra opción que habían puesto por ahí. Vale, para la opción 2 voy a borrar esto. Ay, no puedo, espera un segundo. Bueno. Lo cojo entero, ¿vale? Lo cojo entero. Ahora estoy poniendo 8 términos, ¿vale? 8 términos. Entonces pongo A igual no, perdón, 100 por A sub 8, 004, claro. Yo cojo eso, estoy poniendo 8 términos, ¿dónde estaría eso teóricamente? Estaría en menos 1, estaría un periodo antes, estaría en menos 1, ¿no? Estaría aquí. Y como yo lo quiero en 0, pues capitalizo un año por 1,04. ¿Vale? Tiene un problema. ¿Por qué? ¿Y quién os ha dicho que desde el menos 1 al 0 está el 4%? ¿Quién os ha dicho que del menos 1 al 0 está el 4%? Porque, os digo, esto está bien, ¿eh? Está bien. Si aquí hubiera un 7%, ¿qué hubiese hecho? ¿Qué hubieseis hecho? ¿Hubieseis multiplicado por 1,04 o por 1,07? Pues hay que multiplicar por 1,04. Porque para que el movimiento que yo os he estado diciendo sea viable, el tanto de interés que está en el periodo que hace el movimiento hacia atrás tiene que ser el mismo que en el resto. Si no, ese movimiento no se produce. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues entro al 4%. Y si entro al 4%, lo tengo que salir al 4%. ¿Vale? Luego, es verdad que es 1,04, ¿vale? Cosa que nadie había caído en que yo me he inventado el tanto, porque ¿quién me había dicho a mí que del menos 1 al 0 estaba al 4%? Y esto está bien, ¿eh? Esto está bien, ¿vale? Bueno, pues eso es verdad, ¿vale? Ahora, quiero que veáis una cosa. Esto es súper peligroso. Esto es súper peligroso, porque aunque penséis que sabéis ya que sí, que o a lo mejor hoy vais a salir de la clase pensando que ya habéis entendido el movimiento A por A sobre NI. Yo os voy a poner un ejemplo ahora, os voy a tirar por tierra todo, ya lo veréis, ¿vale? Porque es verdad, pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que si una renta es prepagable, ponerle ya el apelativo de peligrosa. Una renta prepagable es mala, peligrosa, ¿vale? Porque os puede ocurrir eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo convierto yo en una renta prepagable mala en una renta prepagable buena? Para que me entendáis. Pues esto que tenéis aquí. Es decir, aislando el primer término, es decir, yo me voy a quitar el problema del término que me dé ruido. Me da igual que tenga que hacer 4 trozos si no voy a entrar en polémica, ¿vale? Y esto que os estoy diciendo lo voy a poner ahora como un ejemplo. Cuando hagamos el problema 48, por ejemplo.
o el problema 49, ¿vale? Que si uno lo elige de una forma estratégica, pues no se mete en problemas, y si la coges de otra forma te metes en problemas, ¿vale? Porque tenéis que tener en cuenta que ese movimiento se produce siempre en el mismo interés que haya a la derecha, ¿de acuerdo? Independientemente del tanto que haya aquí. Yo entro al 4% y me tengo que salir al 4%. El mismo es como el ejemplo que yo he puesto antes. Es como si yo entro en una calle contramano, no me doy cuenta y entro con el coche y entro 1 metro y me tengo que volver otro metro para atrás. Pero con el mismo coche. He entrado y me vuelvo con el mismo coche. He entrado al 4% y me tengo que salir al 4%. ¿Vale? Eso es importante. Entra en contramano y me tengo que volver. ¿Vale? Eso es lo que... ese movimiento hacia atrás es peligroso. Cuando estoy entrando en una zona desconocida o que ha cambiado el tipo de interés. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar eso, aíslo el primero, que no lo voy a tener que mover. Si yo lo aíslo, no lo tengo que mover. El movimiento se produce aquí, que está permitido. ¿Veis? Que si yo aíslo, el movimiento está permitido desde el 1 al 0, yo conozco todo y no hay cambio. ¿Vale? Bien, entonces, esta opción es válida, pero es peligrosa. ¿Vale? Entonces, ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Fijaros, me voy a ir al problema 48 directamente, ¿vale? El problema 48 dice, calcular el valor actual de una renta prepagable de cuantía anual 2.000 euros. Eh, 5 años de duración. Prepagable. De cuantía 2.000 euros. Si para la valoración se utiliza un rédito, un tanto de interés constante anual del 11% los 3 primeros años y del 10% los restantes. ¿Vale? Hay que calcular el valor en cero. ¿Cuántos trocitos haríais vosotros? 3. Puedo hacer 2. ¿Vale? Pero 3 ¿cómo? Porque ahora me habéis dicho 3 y yo he dicho, sí, 3. 3 ¿cómo? El primero, solo. Después, ¿hasta dónde cojo? ¿Cuántos más cojo? ¿2 o 3? 3. Cojo 3 y después este solo. ¿Vale? Perfecto. Esa es la elección idónea. ¿Vale? Como cojáis otra, os metéis en problemas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, fijaros, yo digo, bueno, esto es, el que está en cero no lo muevo, 2.000. Pero digo, estos 3 están ya preparados como si fueran pospagables, ¿no? Porque eso quiero que entendáis una cosa. En el momento que yo dibujo la renta, a la hora de yo elegirla, ya se convierte en lo que yo quiero que se convierta. Independiente que me digáis, pero este 2.000, no sé si os voy a leer más ahora, este 2.000, en realidad, yo lo tengo puesto en 3, ¿no? Pero esto realmente corresponde al periodo 3-4. Porque es prepagable y está al principio, ¿no? Pero entonces, en el momento que yo coloco un capital, ya deja de ser prepagable, pospagable, lo que sea. Yo ya sé dónde está colocado. Y yo ya lo puedo elegir donde a mí me dé la gana. ¿Vale? Está claro que aquí hay un cambio de interés, ¿no? Y si hay un cambio de interés, yo tengo que romper la renta ahí, sí o sí. Como hemos visto antes. ¿Vale? Y este ¿dónde lo meto? ¿Lo meto a la izquierda o lo meto a la derecha? Pues siempre meterlo a la izquierda. Siempre meterlo a la izquierda. ¿Vale? Porque ahora os lo voy a hacer con la derecha y vais a ver el lío que es. ¿Vale? Ahora, por tanto, ya tengo este por un lado. Ahora, más. Ahora cojo estos 3, ¿no? Sería 2.000 por A sub 3, 0,11. ¿Vale? Y ahora más. Ahora tengo un término solo. Cuando tengáis un término solo, no utiliza A sub 1. Una renta es 2 o más. ¿Vale? Cuando hay un término, yo sé moverlo solo. Entonces sería más 2.000 por 1,1 elevado a menos 1, o sea, me lo llevo primero al 3, y después por 1,11 elevado a menos 3, me lo llevo a 0. ¿Vale? No utiliza A sub 1i,
es 1 más i elevado a menos 1. No utilizar eso nunca, ¿vale? El A sub 1 no merece la pena. Un término no es renta. Término es un término y yo sé desplazarlo solo. Luego, perfecto, eso sería, ¿vale? Eso os debe de salir, os digo, 8.216,87, ¿vale? Intentarlo y comprobar que sale eso realmente, ¿vale? Pero claro, yo podía haber hecho otra elección y podía haber hecho lo siguiente. Fijaros, esta es otra forma, ¿vale? Otra forma de complicarme la vida, ¿vale? Con lo que os voy a poner ahora. Eh, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. 11%, un 10%. Si soy estricto y digo, cuidado, que es que la renta es prepagable, entonces los 3 primeros años es esto y los 2 siguientes es esto. Y los voy a circular así, ¿vale? Los voy a circular así. Bueno, pues a ver quién me dice cuánto vale A con la configuración que tenemos en pantalla ahora mismo. A ver. Voy a meter la pata, os lo digo ya, seguro. O lo habéis entendido muy bien y me voy yo a una sorpresa. Los 30 años dando matemáticas financieras y nunca lo han dicho bien. A sub 3 era 11 por 1,11. No, yo teóricamente lo estaría llevando al menos 1 y ahora me lo llevo a 0. ¿Vale? Lo es correcto, está bien. A ver, más. 2000 a sub 2 0, 1. ¿Cuánto? 1,11 elevado a... ¿Seguro? A ver, esto... A menos 2. Voy a mirar porque esto me interesa. A mí, por eso 4... A ver, Tania está casi, pero está mal. ¿Vale? Pues mal, no, mal. Mal, fatal, muy mal. No es menos 2 ni menos 3 tampoco. Ni es menos 2 ni es menos 3. Voy a sumar uno el año que viene, diré 31 años que llevo dando clases financieras. Claro, yo os he dicho, cuidado porque si el tanto de interés cambia, entráis en contramano y os tenéis que volver para atrás. Entonces, fijaros, claro, habéis pensado, esto está en 2, ¿no? Habéis pensado y he dicho, esto lleva a estos dos capitales a 2. Mentira. Lo llevaría a 2 si aquí estuviera el 10%, que no lo está. Entonces, ¿a qué tanto habéis entrado? ¿A qué tanto habéis entrado? ¿Al 10%? Habéis entrado al 10%. En el 11, porque aquí está el 11, ¿verdad? Luego, tal como habéis entrado, lo que yo os he dicho, vais a entrar en contramano, tenéis que salir. Luego, fijaros que esto sería, me he ido al 2 al 10%, me tengo que ir al 3 al 10%, o sea, multiplico por 1,1 y después multiplico por 1,11 elevado a menos 3. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? No. Bueno, sí, ahora sí, pero ¿lo veis fácil esto? No. Me alegro. Es que me alegro. ¿Habéis visto antes lo de antes bien? Claro. Esto, no complicaros la vida. Si tenéis que trocear la renta en 20 cachitos, pues lo hacéis en 20 trocitos. ¿Lo veis? Es que esto es importante lo que estoy diciendo, aunque creáis que no. Porque o lo domináis muy bien o metéis la pata. Entonces, renta prepagable, mala. ¿Veis por qué, no? Rentas prepagables, mala. Cuando tengáis un cambio de interés, cuando tengáis ese cambio de interés que está aquí, este término que es muy peligroso,
Hay dos opciones. O lo meto en la parte de la derecha o lo dejo solo. Pero no, nunca voy a agruparlo con el de la parte de la derecha, porque entonces estaríamos en el problema que ha pasado, que es que yo he entrado en zona prohibida. Es que yo no puedo entrar, pero que esto es como si fuera un muro. Yo no puedo entrar, ¿vale? No puedo entrar en esta parte. Ese movimiento no se produce, porque para que se produzca, del 2 al 3 tiene que estar el 10% también. Si no está el 10%, no puedo entrar. ¿Lo veis claro, no? Es decir, cuando yo digo, toma n términos consecutivos y los deja un periodo antes, ese periodo que hay desplazamiento tiene que estar al mismo tanto de interés, si no está, no hay movimiento. Entonces, si no hay movimiento, ese término o lo meto en la parte de la derecha, que ya no tendré problema, o lo dejo solo. ¿Vale? Esto es importante. Bueno, os voy a hacer un problema más. Problema 21. ¿Vale? Para que veáis que esto es una renta fraccionada. Nosotros hemos visto la anual como modelo y sin embargo esta es fraccionada, ¿vale? Dice, calcular el valor actual de una renta postpagable de 400 euros trimestrales, valorada al 12% nominal, que ahora nos dice, es un POTA. Nos dice nominal, que os debería decir capitalizable trimestralmente, capitalizable mensual, debe decir el apellido del nominal, hay que ponerlo siempre, ¿no? Bueno, pues si no se pone la frecuencia de capitalización del tanto nominal, se toma la de la renta. Si es una renta trimestral, eso es un tanto nominal capitalizable trimestralmente, ¿vale? Entonces, nos dice que tiene, se tiene derecho a la renta dentro de un año, o sea, los términos empiezan a partir de un año, es pospagable y que recibiremos durante los 5 siguientes, es decir, en 2, en 3, en 4, en 5 y en 6, ¿vale? Y la renta 400, 400, 400, 400 y así sucesivamente, ¿vale? Y nos dicen que J4 es 12%. ¿Para qué vale el tanto nominal? Pues vale para calcular el I sub 4. No vale para otra cosa, ¿eh? El 12% nunca se aplica directamente en la fórmula. Vale I sub 4, que es J4 entre 4, que es 3%. 0,03. Y 4, 3%. Bueno, pues este es el que me vale. ¿De acuerdo? Y ahora diré, bueno, vamos a ver. Yo quiero el valor en cero. Quiero el valor en cero. Y yo tengo una renta de ¿cuántos términos? 20, ¿no? Que son 4 por 5. ¿Vale? 20 términos trimestrales, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo aquí 400 por A sub 20, 003, ¿qué estaré haciendo? Estaré cogiendo 20 términos consecutivos trimestrales de cuantía 400 y los estaré dejando un trimestre antes. Por eso decía, por eso Ani toma n términos consecutivos de cuantía A y los deja un periodo antes, ¿vale? Entonces, en este caso sería, toma 20 términos trimestrales consecutivos de cuantía 400 y los deja un trimestre antes del vencimiento del primer término. Claro, si el primer término está justamente en un año y un trimestre, pues los deja en uno, ¿vale? Y ahora yo eso lo tengo que desplazar un año hacia atrás. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar? 1 más I elevado a menos 1. Pero yo el I no lo tengo, ¿no? Entonces, llevármelo un año hacia atrás es lo mismo que a tanto anual, es lo mismo que llevármelo 4 trimestres hacia atrás a tanto trimestral, ¿vale? Pues yo debería de poner aquí 1 más I elevado a menos 1, pero como el I no lo tengo, tendríamos que haberlo calculado como 1 más I4 elevado a 4 menos 1, pues en vez de hacer esto, hago esto. Es lo mismo, 1 más I elevado a menos 1 es lo mismo que 1 más I sub 4 elevado a menos 4. Lo que estoy haciendo es 1 más I elevado a menos 4, ¿qué significa? Porque estoy llevándomelo hacia atrás 4 trimestres, ¿vale? Y 1 más I elevado a menos 1 es que me lo estoy llevando un año hacia atrás, es lo mismo, ¿vale? Tened en cuenta que esto es un factor de actualización. Lo importante es que este sí que tiene que ser obligatoriamente igual. Ahora, yo lo puedo poner ahí lo que a mí me da la gana. Puedo poner 1 más I2 elevado a menos 2, puedo poner 1 más I elevado a menos 1, puedo poner 1 más I12 elevado a menos 12, ¿vale? Ahora, sí que es obligatoriamente 4, ¿vale? Bueno, y eso sale 41, 5.000
287,38. ¿Vale? Bueno, pues ya lo vamos a dejar.